Saludos y bienvenidos a Día a Día. Bueno, pues hoy voy a comenzar el programa lanzando una pregunta al aire. ¿Te vas a vacunar? Pues esto no se tendría que preguntar nunca. Hoy vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar por supuesto de las vacunas que se han creado para combatir la COVID-19 y yo creo que todo el mundo deberíamos de vacunarnos lo antes posible. Es más, y hay mucha población que está vacunada y esperemos que, bueno, para cuando llegue Semana Santa, ojalá estuviéramos todos, pero sí que es verdad que vamos a intentar configurar las vacunas, hablar de ellas, decir de qué trata cada una, y va a ser el mejor modo de dar información, porque al final, cuando lo negamos, es porque nos falta información. ¿Y qué tenemos que hacer? Informarnos. ¿Por dónde? Por los canales que tienen que ser los buenos, ¿no? Y los buenos que son con los mejores profesionales. En este caso nosotros contamos con Ambrosio Bermejo Fenoy, catedrático, y por supuesto también doctor. Así es que lo mejor es que le demos la bienvenida y que él nos hable de esas vacunas que nos van a solucionar la vida. Ambrosio, bienvenido. Miriam, aquí me tienen ustedes de nuevo y efectivamente hoy vamos a hablar de las vacunas, empezando pues por qué es una vacuna. Vamos ya por el capítulo 109, vamos a hablar de las vacunas COVID efectivamente y lo primero que debemos hacer es definir qué es una vacuna. Pues una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad, es decir, a crear anticuerpos contra determinados microbios, microorganismos, y que se obtienen a base de estos microorganismos tratados, atenuados o de productos derivados para que entre en contacto con células de nuestro organismo y generar anticuerpos. Vamos a hablar de esto. Y yo creo que lo primero que vamos a hacer es, he traído unas maquetas, como siempre. Hombre, para poder ver, ¿eso es una célula? Sí, vamos allá. Esto es una célula y lo primero que vamos a hacer es estudiar cómo una célula humana, concretamente del epitelio, de la piel, y vamos a ver cómo actúa el virus y cómo la infecta, porque si no conocemos al enemigo difícilmente podemos vencerle, y le vamos a vencer. Tengo que decirles que yo me vacuné, hablando de si te vas a vacunar o no, me vacuné hace 2 días, así que les invito a que se vacunen. No me he colado, me correspondía. Eso había que decirlo. Me correspondía y entonces ya estoy vacunado, hace 2 días, nada, ningún dolor, ninguna reacción, una maravilla. Me puse concretamente la vacuna de Pfizer. Bueno, no es por hacerle propaganda a Pfizer, pero luego intentaremos hablar de ellas, ¿no? Sí, vamos a hablar de ella. Primero, la célula humana. Una célula humana tiene una cubierta exterior y entonces yo, para ver qué hay dentro, lo que voy a hacer es recortar esta cubierta por fuera con la tijera para ver su interior. En el interior ya la he cortado. En el interior tengo algo muy interesante que es el núcleo. Esto que ven aquí es el núcleo de la célula, donde están nuestros genes que van a determinar cómo se construye una célula. Miren, nosotros tenemos, todos los seres vivos están compuestos de células, y la célula es la unidad mínima que nos integra y tenemos la propiedad de regenerarlos. ¿Ustedes se acuerdan de aquella película de ciencia ficción del futuro donde hay unos robots que se regeneran automáticamente? Pues nosotros no lo hacemos tan rápidamente, pero también lo hacemos muy lentamente. También nos regeneramos. Sí, imagínense que yo pues me corto pues un trozo de piel con la tijera o con un cuchillo, me corto un trocito de piel y entonces sangro, y sangro porque lo que está debajo de la zona de recubrimiento, que es el epitelio, tiene sangre. El epitelio no, porque si no, pues es la parte que nos cubre, son los epitelios, la piel y las mucosas, pero debajo hay sangre. Por lo tanto, yo me he dado un corte, sangro un poquito, la hemostasia hace que se corte la sangre y enseguida las células que hay alrededor empiezan a crecer y a multiplicarse para
taponar esa herida y que no haya ningún problema. Bueno, pues eso se produce por unos mecanismos de regeneración que están aquí dentro. Dentro del núcleo, como hemos dicho, esto es el núcleo, esto que ven aquí es el núcleo, y yo, para verlo mejor, porque ahí dentro están nuestros genes, lo que voy a hacer es arrancar ese núcleo, es como el corazón de la célula, ¿no? Yo lo voy a sacar fuera, lo tengo aquí, y ahora vamos a ver qué hay aquí dentro. Dentro del núcleo, efectivamente, hay el ADN, nuestro código genético que no se va a mover del interior del núcleo, porque el núcleo es como una caja fuerte. Para guardar ese ADN. Para guardar la doble hélice de ADN que está aquí, es ADN. Pero yo necesito transmitir a los elementos que hay fuera del núcleo las órdenes para regenerar esa célula que yo he perdido porque me he cortado. Exacto. ¿Vale? Estos son los planos originales que van a marcar todo lo que soy. Pero de aquí no van a salir. Aquí dentro de este núcleo están los planos originales. Para poder sacar esa información del núcleo, va a salir por uno de estos poros, va a salir una copia de los planos originales. Los planos no se mueven de aquí dentro, porque se pueden estropear o se pueden perder. Entonces lo que hacemos, la célula, para regenerarse, lo que hace es hacer una fotocopia de esos planos. Y ya no se llama esa fotocopia, esa copia de los planos, no se llama ADN, se llama ARN, pero es una copia. ARN mensajero, que sale por uno de los poros del núcleo. Sale, y ya está en el interior de la célula, pero va a parar al citoplasma de la célula, tengo ARN, y una vez aquí va a cruzar un elemento muy importante, que es el ribosoma. El ribosoma está en el citoplasma, este ribosoma está aquí, no está dentro del núcleo. Y ahora tenemos este ácido ribonucleico, ARN mensajero, que cruza por aquí, cruza el ribosoma, y entonces dentro del ribosoma se plasman las proteínas, se ensamblan proteínas. Bueno, es un poquito más complicado, pero así se lo digo. Así lo entendemos. Es decir, el ARN mensajero es el que va a transmitir el mensaje que está dentro del núcleo, fuera del núcleo, y entonces se producen proteínas, Las proteínas son como, digamos, como los ladrillos que van a construir nuestro organismo. Son ladrillos, pues ladrillos que se forman por aminoácidos que se ensamblan entre sí y forman las proteínas. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta, por lo que luego vamos a entender perfectamente cómo funcionan las vacunas. Bueno, pues ya hemos entendido que la célula, el núcleo es el que lleva el ADN, ¿no? Sí. Que ese ADN cuando sale fuera se convierte en ARN, sí. Y que ese ARN es el transmisor del exacto, ADN. es el que va a la fábrica de proteínas. Exacto, hasta ahí bien. Hasta ahí vamos bien. Bien, aquí tenemos el virus. El virus lo hemos hecho un poquito más grande de lo que en realidad es, no hay proporción, no hay proporción. Es una doble membrana, una doble membrana de grasa que está atravesada por proteínas. El virus también tiene proteínas. También tiene proteínas. Y hay una proteína especial que es este gancho que ven aquí, este gancho que se llama proteína S. Hay otras muchas proteínas, la M, la N, hay varias proteínas del virus, pero hay una especialmente importante para lo que luego vamos a explicar, que es la proteína S, que atraviesa la membrana, pero es la que se engancha, fíjense. Es la que se adhiere a la célula humana. Exacto, es la que tiene que engancharse, la S, la espícula. Se engancha a un receptor especial que hay en la célula humana, pues en la membrana de la célula humana. Y una vez que se ha enganchado, entonces, fíjense lo que hay dentro del virus.
Dentro del virus hay información también. ARN, tiene su código genético el virus. Entonces no necesita entrar dentro de la célula el virus entero, el coronavirus, sino que lo que hace es penetra el ARN, porque es un virus ARN, dentro de la célula, y este ARN que ven aquí es precisamente el que se incorpora después de transformarse en ADN, se incorpora a nuestro ADN, de manera que este código genético del virus que ven aquí sirve para que el virus transmite órdenes para que produzca distintas proteínas, las proteínas del propio virus. Y hay una especial, que es esta zona negra, que codifica la proteína S, y es contra la que vamos a intentar hacer vacunas. Es decir, si yo modifico algo, pues que pertenece al virus y que programa la proteína S, estaré atacando al propio virus. Bueno, bien. Una vez que el virus, el ADN del virus, ya era ARN, se transforma en ADN, está incorporado en el núcleo de nuestra célula, ese ARN engaña a la célula. Cuando esa célula se multiplique, porque necesita multiplicarse para reparar la herida que yo me he hecho en la mano, entonces este ADN viral se multiplica y da lugar a la producción de virus. Es decir, está engañando a la célula. A nuestra célula la engaña y salen partículas de ARN mensajero a la fábrica de proteínas y produce el virus. Se reproduce el virus. Proliferando. Es decir, sí, porque el virus no es un elemento vivo, no tiene núcleo y no se puede multiplicar. Para multiplicarse necesita hacerlo dentro de una de nuestras células. De ahí que necesite engancharse a la célula. Exacto, y entonces su código genético engaña a la fábrica, a nuestra propia fábrica de proteínas, para producir las suyas propias. Se multiplica a gran velocidad, sale de la célula arrastrando parte de su membrana y la hace estallar, la mata. De ahí que cuando el virus cae en un tejido, en un lugar que no es una persona, muere. Claro, el virus no muere. ¿No tiene células? Sí. A ver, se esparce, se infecta, ya hemos dicho cómo, a partir de microgotas de saliva, y esas, las más gordas, caen al suelo y estallan, y el virus dura muy poco. Pero hay otras, las más pequeñitas, que quedan en aerosol. Al quedarse suspendidas, esas duran más, claro, esas duran más. Se pueden adherir a la célula, claro. Esas son las que nosotros respiramos y nos contagian. Exacto. Así, pero lo que yo quiero decir es que esta infección, este modo de infección, que es tan importante, porque ni vacunas ni historias, es decir, aunque estemos vacunados nos tenemos que proteger, y nos tenemos que proteger y proteger a los demás. ¿Cómo? Con mascarillas y manteniendo la distancia social, ¿de acuerdo? Esto es fundamental, aunque estemos vacunados. Porque yo ya estoy vacunado, me tengo que poner la segunda dosis, bien, me inmunizaré, pero puedo contagiarme del virus y puedo seguir siendo contagiante. Por lo tanto, da igual que esté vacunado, tengo que protegerme y proteger a los demás con mascarillas. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es hablar ya de las vacunas. El virus me ha engañado a mí, me ha infectado y está produciendo sus propias proteínas, aprovechando mi fábrica de proteínas. Con las vacunas yo también voy a engañar en cierto modo a nuestra propia célula. Vamos a ver la siguiente imagen. Hay tres tipos fundamentales. Las clásicas, que son virus o bacterias atenuadas e inactivas. Las segundas, las de ARN mensajero, que se han inventado este año pasado, encapsulado, que codifica la proteína S, ahora veremos cómo actúa, y vacunas de vectores víricos, aprovechan virus, adenovirus, por ejemplo, que vehiculizan genes de la proteína S. Vamos al primer grupo, a las clásicas. Vamos a clasificarlas. Bien. Las clásicas.
Las clásicas, pues son las que se ponen todas las vacunas que nos ponemos de pequeños. Tétano, todas se producen de la misma manera. Se coge el virus o la bacteria, se inactiva, es decir, el ARN o el ADN, por ahí virus que tienen el código genético en ADN, se extrae o se inactiva de alguna forma y entonces nos queda el virus. Pues bueno, imagínense que lo machacamos bien y entonces se nos inyecta en la piel. Y crea anticuerpos. Crea anticuerpos porque aquí van todas las proteínas del virus. No son tan efectivas como luego veremos las de ARN mensajero, pero son muy buenas. Por ejemplo, la vacuna china está hecha así, de modo clásico. Esta es la clásica forma de hacer vacunas, ¿de acuerdo? Bien, la segunda, la forma moderna de hacer vacunas, la del ARN mensajero. La del ARN mensajero. ¿Qué pasa con esta? Bueno, pues lo que yo hago es, ya dije que para producir proteínas tienen que salir del núcleo un ARN que se llama ARN mensajero. Lo que yo hago es del virus sacar los genes que producen la proteína S, que es la que se engancha en nuestra célula, y entonces ese ARN mensajero pues se va a producir en forma de... Ahí lo tenemos. Sí, aquí lo tenemos, miren. Lo que yo hago es envolver esos trocitos de ARN mensajero, los envuelvo en grasa. Y esas gotitas de grasa que llevan el ARN mensajero de la proteína S, pues las inyecto. Esto es lo que nos inyectamos con las vacunas ARN, la Pfizer y la Moderna, por ejemplo. ¿La Moderna es la española? No, la Moderna no es la española. La española todavía no está. Todavía no está. No, son estas. Si yo abro una gotita de estas, veo lo que hay dentro, que es un trocito de ARN. Es negro porque era negra la parte de la... Exacto, porque es la que codifica la proteína S. Exacto. Entonces... Eso se nos inyecta, ¿no? Es un trocito de proteína S. Un trocito de proteína S envuelta en una doble capa lipídica, en grasa, son gotitas de grasa. Se nos inyecta y entonces estas gotitas de grasa con ARN mensajero que no entran en ningún caso al núcleo, se quedan aquí en el citoplasma de la célula y pasan a través de los ribosomas y entonces se produce proteína S. Están produciendo proteína S, estoy engañando a la célula, estoy haciendo que mi célula, mi propia célula, produzca proteína S. Esa proteína S son estos ganchos de aquí. Son estos ganchos que se pueden ver muy bien y son diferentes a los receptores celulares. Entonces, ¿qué van a hacer se manifiesta en la membrana de la célula. ¿Qué van a hacer mis células del sistema inmunológico? Detectan los receptores normales como míos, pero se dan cuenta de que hay una proteína extraña en la membrana de la célula y entonces crean anticuerpos contra ella. Hay determinadas células, las células plasmáticas, que son las que van a producir los anticuerpos, de manera que van a detectar esos anticuerpos como extraños y se van a enganchar a ellos. Por lo tanto, le quitan la posibilidad al virus de engancharse. No, una vez que yo he producido ya estos anticuerpos, se van a enganchar aquí también, lógicamente, en el virus, ¿de acuerdo? Y una vez que están enganchados en el virus, o lo destruyen directamente o simplemente lo localizan. Son como banderas clavadas en la superficie del virus que dicen, aquí estoy, aquí hay un extraño. Vendrá un macrófago, otra célula del sistema inmunológico, y se lo merendará, lo matará.
¿de acuerdo? Por eso estas son es un gran descubrimiento, el descubrimiento del ARN mensajero, que ya digo, se te inyecta y engaña a tu propia célula para que produzca la proteína S. Exacto. Bien, hay el tercer grupo, pues son vectores virales, es decir, lo que yo hago es engañar a mi propia célula para que produzca proteína S. ¿Pero cómo lo hago? Ya no inyecto las gotitas de grasa que llevan ARN mensajero, sino lo que inyecto es un virus. Ese virus está modificado para que no... Es un adenovirus, que es un virus respiratorio también, pero está modificado para que no sea peligroso. Lo que pasa es que está modificado y lo que yo inyecto es un ARN que va aquí dentro, y el virus lo que va es a contactar con mi célula y le va a transmitir este ARN mensajero, que es el código genético de la proteína S. El resultado es el mismo. Una vez que yo he convencido a mi propia célula para que produzca la proteína S, esa proteína S se va a manifestar en la membrana y ya tengo lo que yo quería. La proteína S está expuesta aquí para que mis propias células del sistema inmunológico produzcan una vez más antiproteína S. Se va a enganchar aquí, son pocas células humanas las que se pueden afectar, pero sobre todo lo que va a hacer este anticuerpo es pegarse detectarla. Aquí. Y se acabó porque el virus está perdido una vez que está señalizado por esos anticuerpos, morirá. Y ese es el objetivo. De una u otra forma, estos dos últimos tipos de vacuna lo que están haciendo es lo mismo, hacer que mi propio organismo produzca anticuerpos contra esta proteína de superficie. Es un poco... no es fácil entenderlo del todo, pero y menos resumirlo en 10 minutos. No, pero creo que la gente nos hemos enterado. Exacto. Y entonces, cosas fundamentales que tenemos que ver, como resumen. Miren lo que es una pena, Luis en Juanes, pues también tengo que decir que las vacunas españolas todavía no están a punto. Exacto. Pero es que tenemos pocos medios. Mire usted, miren, ¿qué gastamos nosotros en producción científica? Comparado con 1,2%, un 1,2% del Producto Interior Bruto. Corea del Sur llega hasta 4,2%. Oiga, esto no puede ser. La Unión Europea, todos los países, que nosotros estamos por debajo, en la cola de la Unión Europea. Israel también. Estados Unidos tampoco gasta mucho, no llega al 3%, pero es que la inversión privada en Estados Unidos es tremenda. Claro. ¿Para qué? Para sacar rendimiento, para sacar vacunas que luego nos venderán a nosotros y tendremos que pagar. Es un error no invertir en I+D. Señores, es un error tremendo y así nos va. Tenemos que comprarlo todo fuera, tenemos que comprar las vacunas, hasta las mascarillas. Es tremenda la falta de previsión que tiene. Y tenemos buenos investigadores. Claro, tenemos, pero con muy pocos medios. Si es que no les damos dinero, no les damos profesionales que les ayuden. Tenemos verdaderos genios en este país. Ya hablaremos de eso otro día. Pues lo que sí quiero es el resumen. La persona que recibe la vacuna produce proteína S del virus, que es la proteína de membrana que necesita el virus para poder infectar células humanas. Esta proteína S es capaz de producir anticuerpos que la neutralizan y eliminan el poder infeccioso del virus. Esto es el resumen de hoy. Y lo que sí quería es decir algo más. Si vemos la última... Sí, tenemos una foto última. Sí, bueno, es nuestra esta no es. Tenemos la de... Es simplemente esto, es que nosotros estamos haciendo una campaña para aportar nuestro granito de arena a la lucha contra el coronavirus. Ya hablamos de los test rápidos de saliva, que los hacemos de forma gratuita a todo el paciente que lo solicite. Y ya la última imagen aquí está. Exacto, es Edward Jenner. Edward Jenner, a finales del siglo XVIII,
fue el que se dio cuenta, porque antes se vacunaba, se cogían el contenido de una pústula de viruela y se inyectaba a un paciente, pero no siempre daba resultado y a veces el paciente podía hasta morir. Este señorito fue genial porque vio que las mujeres que ordeñaban, las campesinas que ordeñaban las vacas, que también padecen una especie de enfermedad como la viruela, la viruela mató millones de personas en el planeta, pero este hombre se dio cuenta de que las mujeres que ordeñaban las vacas y que esas vacas tenían pústulas por una enfermedad muy parecida a la viruela de las vacas, pues se dio cuenta que no padecían la enfermedad. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que él lo que cogía era el contenido de las vesículas, de las pústulas de las vacas y las inyectaba a los humanos. No había riesgo, no había peligro y en cambio inmunizaba. Fueron las primeras vacunas, que se llaman vacunas precisamente porque se obtenían las primeras de la viruela de las vacas, por eso se llaman vacunas. Y ¿saben ustedes las vacunas cuántas vidas han salvado en este siglo y medio que llevamos? Pues han salvado 1.500 millones de vidas. Por eso yo no entiendo a los antivacunas, no los puedo entender, como no entiendo a los negacionistas. 1.500 millones de vidas se han salvado gracias a las vacunas. Yo me he vacunado porque me tocaba, porque los dentistas estamos en contacto directo con los pacientes y el paciente, cuando trabajamos en la boca, no se puede en la rama de la sanidad. Estamos en la rama de la sanidad, somos sanitarios. Por eso me he vacunado y les aconsejo a todos ustedes que se vacunen. Vamos a salvar millones de vidas con estas vacunas. Vamos a salvar millones de vidas, créanme. Y simplemente, pues, Miriam, si tienes alguna pregunta que hacerme... Pues si yo, no, la pregunta es que me gustaría vacunarme en directo, pero claro. Y así decirle a la gente, porque creo que tenemos que mandar el mensaje de que las vacunas son seguras, que están testadas, que salen al mercado una vez que ya se ha hecho un estudio muy importante que las avala, que no tengamos miedo, que nos vacunemos y que, sobre todo, creo que hoy me quedo con la inversión en I+D, que por favor tenemos que aumentarla. Claro, pero no al 2%. Claro, si llegamos al 2% será un récord. Hay que pedir un 4% para que nos den un 2%. Exacto, hay que pedir mucho para que nos den la mitad, no estaría nada mal. Miriam, sí, mi consejo es que te vacunes y la que te toque, porque todas son buenas. Todas son buenas. Exacto. Unas pues son un poquito más eficaces que otras y inmunizan sobre 100, pues a un porcentaje mayor, pero todas son buenas y las reacciones que producen son mínimas, pues a lo mejor un poquito de molestia en el brazo donde te han inyectado, puedes tener algún dolor de cabeza, alguna pequeña indisposición. Tienes que permanecer cerca del centro hospitalario, donde te la ponen 15 minutos, te dicen, mi consejo es estar media hora, porque son rarísimos los casos de alergias, de reacciones alérgicas que se pueden dar, pero tú te quedas cerca del centro por si tienen que inyectarte, si te da una reacción grave, adrenalina o lo que sea, y no pasa nada. A la media hora te vas a casa y no ha pasado absolutamente nada. Los efectos son mínimos. Te pones la vacuna que te toque y te vacunas, sí o sí. Bueno, yo esperemos que para este verano todos estemos vacunados. Ese va a ser nuestro lema a partir de ahora. Ambrosio, nos vemos en el próximo capítulo. ¿Seguiremos con vacunas? Vamos a hablar, si quieres que aclaremos alguna cosa de vacunas, por supuesto que sí, lo haremos. Pero sí, o seguimos hablando de vacunas, lo que a ti te parezca mejor, o ya pasamos a la clínica, es decir, ¿por qué se producen los efectos clínicos? Sobre todo se pierde el sabor y se pierde el olor, que tiene que ver también con la boca, por eso me gustaría hablar de ese tema. Pues creo que sí, porque ahora luego ya nos centramos en los efectos clínicos, que también son interesantes. Pues nada, Ambrosio, muchísimas gracias por venir, por combatir el negacionismo y por hacerle a la gente ver que las vacunas son seguras.
Sí, muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta el próximo día. Pues nada, nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos enseguida. Pues muchísimas gracias por la espera. Después de esta pequeña pausa tenemos cosas que contarle y hoy vamos a conocer la historia de Corcholisa Torbellina y el mundo. Se estarán preguntando qué es esto. Pues bien, se trata de un cuento que ha escrito una chica que se llama Virginia Rodríguez, que está con nosotros y está al otro lado y nos va a hablar de ese cuento, pero un cuento que tiene una peculiaridad. Todo lo que se recaude va a ir íntegro destinado pues a las arcas de un cole que lo necesita mucho, es el Colegio Público Virgen de la Luz. Yo creo que todo el mundo le conocemos al colegio y así es que sin más le vamos a dar la bienvenida a Virginia para que nos cuente todo. Virginia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Miriam. Pues muchísimas gracias por recibirnos. Ahora que podemos estar en casa de todo el mundo, esto es genial, nos lo pone muy fácil todo. Y además más vosotros que estáis ahí a pie de cañón todo el día trabajando, pero yo tengo que preguntarte, lo primero de todo, como escritora del libro, escribes un cuento que se llama Corcholisa Torbellina y el mundo, además tiene una peculiaridad que no tiene ningún tipo de ánimo de lucro porque todo lo que se recaude con este cuento va a ir destinado al Colegio Virgen de la Luz. Cuéntanos por qué el Virgen de la Luz, porque a mí lo primero que se me había ocurrido es que eras profe de allí, pero cuéntanos. Sí, no soy profe de allí, sí estoy vinculada al mundo de la educación, pero bueno, cuando creé el libro, que lo creé, el libro nace en el confinamiento hace un añito, pues en fin, yo creo que el ambiente invitaba un poco a entender que lo que nacía en ese momento tenía que tener un fin útil, práctico, de ayuda, más allá del hecho de poder leerlo y tenerlo y disfrutarlo. Entonces, bueno, tenía un contacto, una conocida, ella sí, Estefanía, ella sí es profesora allí en el Colegio Virgen de la Luz. Y yo quería que el cuento tuviera que ver con educación, con ámbito educativo, con infancia. Y uniendo todas estas piezas, ayudar, infancia, educación, bueno, pues me vino a la mente y yo que soy muy de dejarme llevar por impulsos y sensaciones primeras, pues ya lo tuve claro, vaya, no le di muchas más vueltas. Y me recibieron con los brazos abiertos como era de esperar, obviamente, porque todo lo que sea poder contribuir, ayudar y apoyarles, pues es de agradecer. Bueno, has dicho que Corcholisa Torbellina y el mundo es un cuento que nace en la pandemia. Oye, muchísimos escritores han aprovechado ese tiempo, ¿no?, que a veces no tenemos para dedicarlo a la creación. Y yo viendo ahora mismo el cuento en sí, veo mucho color, letras muy grandes. ¿A quién va dirigido? Bien, pues va dirigido así de entrada y por como describes que efectivamente es el cuento. Pues bueno, en principio podríamos decir que va dirigido a primeras personas lectoras, a primeras criaturas lectoras, por aquello de que pues tiene eso, pues mucho color y las letras son muy grandes y los dibujos acompañan y dan sentido también al texto, que es muy breve. Entonces, bueno, para empezar a acercarse a los libros, a la lectura, a escuchar cuentos, bueno, pues podríamos decir que eso, ¿no?, a criaturas pequeñas, pero francamente, yo siempre digo, ¿no?, que a mí que me apasionan los cuentos, pues los cuentos a priori no tienen edad, carecen de edad y los puede disfrutar cualquiera bueno, pues que les apetezca, ¿no?, que le apetezca el explorar, porque por muy infantil que parezca un cuento, siempre acabas sacando algo que te puede aportar. Exacto, de hecho Corcholisa Torbellina explora el mundo, como dice su título, pero no lo hace en un solo idioma, estábamos leyendo que lo hace en varios idiomas. Efectivamente, ella explora el mundo en castellano, en valenciano y en inglés. Y además, bueno, pues se va transformando, porque ella en castellano es Corcholisa Torbellina, en valenciano es Carameta Remolina y en inglés es Talula Tempest. O sea que tenemos incluso ahí 3 personajes en uno. Y además, pues efectivamente aprendemos idioma, practicamos idiomas, así que es muy breve, pero tiene muchas cositas concentradas.
Bueno, ¿es tu primer cuento? ¿Habías escrito otras cosas? Sí, no, yo ya he escrito, he publicado como 6, 7 cuentos, ya tengo cierta trayectoria y experiencia, así que bueno, pues ya sí, tengo ya bastantes. Lo tenía guardado en un cajón, he de decir, que aunque nació en confinamiento, otras cosas se quedaron pendientes, pero este que estaba ahí palpitando en un cajón, pues encontró su momento en este instante. Pero has dicho que estaba en un cajón, pero Corcholisa existía ya, porque la vemos ahí, tiene, ¿sabes? Ya tiene presencia, ¿no? Es un ente. Es un ente, sí, ¿O sí, fue aquí todo está. después, ya le diste forma, mostraste Sí. a quién es Corcholisa? Existía en mi cabeza más bien. Esto de estar en un cajón implica que estaba en mi cabeza. Y medio escrita, más o menos, ¿no? La idea estaba hilvanada, pero se solidificó y se transformó porque tampoco estaba, es tal cual yo la tenía ahí guardada. Así que fue en ese momento y ahora, incluso como veis aquí detrás, no sé si se ve, no sé bien si se ve a la corcholisa, pues ahora es así un ser que incluso se mueve y abraza, porque tiene grandes brazos para abrazar. Y un gran corazón. Sí, y un gran corazón, efectivamente. Sí, Eso sí. era importante, ¿no? Al final se trata de... Pues creo que, mira, ahora que hemos hablado del corazón, creo que eso lo hemos aprendido también en la pandemia, que los corazones tienen mucha importancia, ¿no? Y el amor, el querer, lo que nos ha faltado, el estar con la familia, con los seres queridos. Ahí nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene un abrazo, por ejemplo. Sí, efectivamente. De hecho, cuando encargué la corcholisa, lo primero que pensé fue vamos a hacerle grandes, largos brazos para eso, para que por lo menos con ella sí podemos abrazarnos, porque esa necesidad está ahí latente. Y de hecho, yo creo que conecta de alguna forma, Miriam, aprovechando lo que decías, con el sentido del libro, porque el libro en realidad está plagado de cosas pequeñas. Lo que hace Corcholisa es pues simplemente contarnos cómo descubre las pequeñas cosas cotidianas, ¿no? Eso que aparentemente es insignificante, pero que en gran medida yo creo que en estos meses o en esta circunstancia como que nos hemos parado un poco, ¿no? A pensar y a darle importancia al valor que tiene lo pequeño y lo aparentemente insignificante, lo cotidiano. Exactamente, estoy totalmente contigo, Virginia. Es decir, yo creo que muchísima gente nos ha hecho un parón, ¿no? Este confinamiento, ya no la pandemia en sí, sino el confinamiento, fue ese stand-by, ¿no? Y el decir hasta aquí, qué es lo realmente importante, a qué le tenemos que valorar en la vida, pues esas Sí. cosas que a veces también se nos muestra cuando nos falta la salud, ¿sabes? Ha sido algo así. Sí, efectivamente. Sí, por eso yo creo que era su momento. Siempre yo creo que acabamos encontrándole sentido a las cosas y el hecho de que el cuento saliera ahora es porque el ambiente era el oportuno, era el adecuado. Sí, sí. Y fíjate, y si ya todo lo recaudado va para el Colegio Virgen de la Luz, que además es para niños y niñas con una diversidad y unas necesidades, pues todavía más, si cabe. Exacto. Sí, por supuesto. O sea que, vamos, yo invito, animo a todas las personas que nos están escuchando a que, bueno, si les apetece, pues se acerquen a los lugares donde es posible. No sé si puedo aprovechar para comentar Echa, por dónde es favor, dinos posible. dónde los podemos comprar. Sí, pues ahora mismo el libro físicamente se puede localizar tanto en la librería Seneca Jove como en el kiosco Librería Rebeca, como en el espacio La Colmena Crianza. El propio Colegio Virgen de la Luz es punto de venta, de manera que cualquier persona que tenga un vínculo con alguna de las profesoras o profesionales que trabajen allí igual. Yo soy punto de venta, así que cualquier persona que contacte conmigo vía Facebook o correo electrónico igual, yo encantada le llevo, le acerco el libro, incluso se lo dedico si hace falta. Y bueno, pues a través de la propia página de la editorial Letra de Palo. Así que bueno, pues poco a poco lo voy tratando de llevar a más sitios y espacios y puntos de venta, pero bueno, de momento yo creo que hay un amplio abanico de opciones. Pues yo creo que es un momento muy bueno para regalar, por un lado, cultura, que son los libros,
a los más pequeños, ¿no? Iniciarlos en la cultura y en la lectura, pero sobre todo para al final ser solidarios. Mira, que siempre queremos ser voluntarios, solidarios, pues mira qué forma más fácil de ser solidario. ¿Tienes que hacer un regalo? Pues compra el libro y encima va destinado al Virgen de la Luz, ¿qué más se puede pedir? Claro que sí, ¿no? Yo creo que es un paquete bastante completo. Así que, bueno, pues ánimo, ánimo a todo el mundo, por favor, sí. Pues Virginia, muchísimas gracias por dejarnos entrar ahí en el corazoncito o corazonzaco de Torbellina, de Corcholisa Torbellina, ahí está. Ojalá esta corcholisa la podamos ver en muchos lugares, porque eso quiere decir que va a ser archiconocida, que muchísima gente haya adquirido el libro y sobre todo pues que ese dinero vaya para las arcas del Virgen de la Luz, que lo necesitan muchísimo. Así es que sin más, muchísimas gracias, Virginia. Sí, gracias a ti, Miriam, y bueno, pues millones de gracias a todo el mundo que nos escucha y bueno, pues ánimo, a ver si se nos agotan pronto los libros. Un beso muy fuerte. Gracias, adiós, gracias. Y a la gente que nos está viendo, yo bueno, no me voy a despedir. Voy a hacer una pequeña pausa y vuelvo enseguida, que tengo que dejaros con un vídeo, pero para eso vamos a hacer la pausa y ahora vuelvo. Pues sí, llegamos a la parte final de Día a Día y yo me voy a despedir con poesía. Pues gracias a la poesía puedo tener estos vídeos maravillosos, pero siempre gracias a nuestra rapsoda de cabecera Felicidad Alarcón, que le pone voz. Y hoy con esta poesía lo que queremos y lo que quería sobre todo Felicidad Alarcón es hacerle un homenaje a Miguel Ruiz, ese escultor famoso también aquí en Elche. Fallecía a los 64 años en Creviente. Ya saben que estaba afincado en Creviente, aunque nacido en Ronda. Pues bien, nosotros es conocido el escultor, sobre todo una de sus esculturas de bronce, yo creo que todo el mundo tiene en la memoria, es la que está frente a Santa María, la del Ternari. Pues bien, dicho esto, nosotros queríamos hacerle un homenaje, pero gracias por supuesto a la voz y a la voz que le pone a la poesía a nuestra rapsoda, Felicidad Alarcón. Dicho esto, nosotros les dejamos con este homenaje a Miguel Ruiz. Nos vemos mañana aquí en Teleelch, en Día a Día. Imagen y semejanza. Tu soplo fue el origen de mi vida. Tú llenaste en total mi pensamiento. Para el amor me diste el sentimiento, para el odio la carne corrompida. Obra soy por tus manos esculpida, desde el mismo entramado del cimiento. Esclavo tuyo soy, aunque me siento materia para muerte concebida. En el bien y en el mal sigo el camino que tu eterno poder puso a mi altura. Viajero soy, sumiso del destino. Si algo falta a mi barro, si algo sobra que deforme el perfil de mi estructura, que responda el artista, no la obra.